¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas de circo? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas. Este es el 11º Festival Valencir, 11 años haciendo circo en el mes de octubre en la ciudad de Valencia y estamos muy contentos de este segundo fin de semana. La semana pasada estuvimos en Paiporta y estamos aquí, mañana estaremos en Alboraya y desde el jueves hasta el domingo estaremos en los jardines de Palau y ahí la vamos a liar muy gorda. Os recomiendo que vengáis, podéis ver la programación en valencir.com. Agradecemos a la Universidad de Valencia y al programa de Activa Fest el haber colaborado con nuestro festival y hemos elegido este espacio desde la Universidad de Valencia como templo de la formación para hacer este encuentro de escuelas. Hoy es un día muy especial para nosotros, es el día de los circonvivientes, donde juntamos alumnos de las escuelas de circo profesional que hay en Valencia. Este año tenemos al Spider Cirque, la nueva subvención de Cirque, tenemos a Paipé y tenemos a la escuela de CREA. Ellas vienen con un espectáculo lleno de ilusión. Espero que a vosotros os guste. Aquí tenemos a mi compañera. Va a estar asignando todo el espectáculo y es una cosa que también nos ha gustado mucho. Y ahora vamos a dar paso a Sargantana Cirque Inclusive, nuestra compañía. Nosotros hacemos circo social desde hace muchos años, hemos hecho un montón de actividades y hemos querido traer a esta muestra de escuelas un extracto de su espectáculo. Luego os hablo un poquito más de ellos, pero ahora quiero que los veáis. Fuerte el aplauso para el equipo de Sargantana y Obvio.
algunos de ellos desde el año 2014 hemos tenido una larga andadura. Actualmente pues tenemos 19 grupos, muchos de ellos de diversidad funcional, también jóvenes, colectivos específicos con los que trabajamos el circo en distintos aspectos. Hemos realizado, aparte de la actividad local en todos estos años, pues muchos intercambios. Nos hemos ido a Nápoles, a Galicia, a Portugal, hemos traído también gente de allí y bueno, pues hemos hecho un montón de cosas, pero lo más importante es todas las experiencias que hemos vivido con ellos y con ellas. Ha sido pues una segunda familia, tanto con la gente de su entorno familiar como con ellos, nosotros como los empleados de Salmantana. Y bueno, pues hemos podido colaborar a un nivel muy intenso. Ha sido todo un placer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en el MIN de Sueca y estábamos ahí en camerinos compartiendo con un acróbata gigantesco. Ay, mira, esto es una compañía que viene de Cataluña súper buena. Ay, mira, esto es una compañía que viene circa de Australia, que es de lo más potente a nivel mundial. Ay, mira, esta eres tú, Laura, de aquí ha salido. Bueno, pues nosotros no nos hemos dado demasiado, todo esto lo han traído ellos de casa, su talento y su ilusión por estar en la escena. Quizás lo que les hemos aportado son las tablas. Recuerdo que el día que estaba lloviendo, mantuvimos el equipo, el público se quedó bajo unos balcones y aquellos quisieron seguir actuando y acabaron el espectáculo bajo la lluvia. Bueno, pues a mí se me quedaba para hablar de ellos. Un fuerte aplauso de nuevo, por favor. Y estaríamos ya aquí invitados para que puedan disfrutar del espectáculo, que también puedes pasar, Javi. Y ahora vamos a hablar de CREAT. CREAT es una escuela de circo que está en la ciudad de Artista Fallero. Ellos pues tienen este año más de 36 alumnos en la formación profesional, han sacado más de 100 profesionales ya. Y una de las cosas que yo destaco de ellos es la cantidad de gente que desde el principio han traído a Valencia. Desde hace unos años Valencia es una ciudad a la que se viene a estudiar circo y a trabajar en el circo. Es muy distinto a cuando arranqué yo. Es algo de lo que todos podemos estar orgullosos. Yo desde luego lo estoy. Y buena parte de ese mérito lo tiene también CREAT y su equipo pedagógico ya desde su etapa en el Espai de Circ. A continuación vamos a tener a Cari. Ella viene de Chile, del sur de Chile, y es alumna del segundo circo de CREAT y va a hacer un número de straps. Fuerte el aplauso.
Merche, como se la conoce aquí en Valencia, ella es francesa, está siempre entre Valencia y Francia trabajando con la acrodanza y ha hecho un número que es un extracto de su espectáculo Sí, pero. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Ella es alumna también de la Escuela de Circo CREA y ahora os quiero hablar de la Escuela de Circo BAIB. Ellas son herederas de la Escuela Órbita, ahora ya no es Órbita, ahora es BAIB. Está canalizado por una asociación que se llama Tot per l'Aire. Son unas cachondas. Bueno, son unas bonitas, tienen una escuela centrada en todas las disciplinas aéreas. Actualmente han abierto un centro completamente nuevo en Bon Repos. Están ahora pues hasta arriba con todas las reformas y todo lo que eso supone, así que les deseamos mucha mierda. Y hacen cosas chulísimas. Y a continuación vamos a tener un artista que viene de la Vall d'Uixó. Ella hace trapecio, está aquí de la terreta, por fin tengamos una alumna valenciana en una escuela de circo valenciana, es profesora de la escuela de circo Ritmes y eres tú. Fuerte aplauso para Tamara. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas cejas, debajo de esas cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña salerosa, besa tu labio quisiera, besa tu labio quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo
salerosa. Besa tu labio quisiera, besa tu labio quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y
Escaramanchia. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Hemos tenido un nivelón en esta gala. Bueno, Mica es una chica que viene de Argentina, lleva 1 año y medio aquí en Valencia, hace telas, contorsión, está empezando a ser formadora también en intensivos y ha estado estudiando en la escuela del Espai de Circ. Y aquí me voy a enrollar un poco. El Espai de Circ es la escuela decana de circo de toda la ciudad de Valencia. Arrancó en el año 2002. Yo tuve el privilegio de arrancar mi carrera profesional en el circo en el Espai desde el año 2008 y 2012. Actualmente tienen tantos grupos que ni me lo saben decir. Y tantos alumnos que tampoco me lo saben decir porque para cuando acaban de contar tienen más grupos nuevos y más alumnos nuevos, más profesores. Ellos son toda una institución en la ciudad de Valencia y para nada el circo sería el mismo sin el Espai de Circ. Recientemente estuve con 2 de sus socios fundadores, con Gonzalo y Vicente, y les decía, oye compañeros, ¿vosotros cómo empezasteis en el circo? A mí me iba al diablo, yo hacía capoeira, nos apuntamos a un curso de la Universidad de Valencia de malabares, impartido por Raúl Garballo. Y ahí arrancamos, luego pues llegó Domi, Alberto, en fin, toda la primera generación. Posteriormente se hizo el Unimalabar, desde la Universidad de Valencia también, canalizado y liderado por Raúl Garballo, y ahí se fue feminizando y se fue aglutinando todo el sector circense de nuestra generación, todo lo que es el circo actual de Valencia. Raúl Garballo es un tío bastante serio, tú cuando lo ves sientes que te va a dar un sopapo y si no te lo da le viene justo, pero es alguien al que nadie puede decir que le haya pedido un favor y él no se lo haya hecho. Entonces voy a pedir que Raúl Garballo se ponga de pie, por favor, porque tú has aglutinado y has estructurado todo el sector del nuevo circo de la generación que actualmente estamos. Yo no estaría aquí sin él y vosotros estaríais aquí sin mí, así que todos lo debemos saber. Por favor, Raúl. Actualmente es el escenógrafo de toda producción que sale en la Comunidad Valenciana de circo, se dejó del artisteo y se dedicó a soldar. Y bueno, pues invitamos a Raúl Garballo también a que si quiere colaborar porque conseguimos hacer los aéreos, pues toda ayuda viene bien. Me dicen mis compañeros, me pasan una nota, que finalmente lo van a conseguir. Hemos tenido un desliz técnico, pero aquí estamos todos salvando la papeleta. A continuación, os voy a presentar a Carla. Ella es una chica que viene de la Escuela de Circo de Baibé. Y espero que no esté a punto de estamparse. Fin. Os voy a recordar así es la peña de circo, yo nunca me he acostumbrado a verles hacer estas cosas. Recuerdo estar en un festival y no tener toma de corriente. ¿De dónde consigo una toma de corriente? Yo vivo justo encima del primer piso y las llaves no te las puedo llevar, pero te mando a alguien. Vino un tío, hizo doble altura, se colgó del balcón, empezó a trepar, subió, entró en la casa, enchufó el cable y haciendo bonos. Y así es como funcionamos, pero así lo conseguimos. Bueno, pues si ya estamos listos, vamos a continuar. Esta noche estaremos en el Espai de Circ haciendo una fiesta. Yo así con la pata chula, pues ahí voy a estar. Pincha la ceja, va a ser divertidísimo. Y os recuerdo que mañana estaremos en Alboraya a partir de las 5:30 con un espectáculo nuestro, en el que también actúa Laura, en Plaza Santana. Y con el tranvía número 12, de la Finestra no sigue. Y sí, mis compañeras me dicen que estamos. Vamos a arrancar. Un fuerte aplauso a todo el equipo que sigue ayudando a esas espontáneas, que son las que hemos delante, y a Carla. Muchas gracias.
pues hemos llegado ya al final de este espectáculo. Pero no pasa nada porque el festival sigue, vamos a estar esta noche de fiesta en el Espai de Sir, vamos a estar mañana por allá por la tarde, por la mañana también haciendo un taller y por la tarde con más espectáculos, de jueves a domingo que viene en los jardines de Palau. Y bueno, pues ahora os voy a pedir un fuerte aplauso. No es normal en una ciudad del tamaño de Valencia tener 3 escuelas de circo tan potentes. Ya habéis visto el gameplay de sus estudiantes, ya habéis visto además, todo chicas, este es un reflejo, no es una casualidad, es un reflejo de lo que pasa en el circo valenciano. Y os voy a pedir un fuerte aplauso para todas ellas. Así que, en primer lugar, Laura, por favor, Alejandro, Javi, museus han tenido que ir a Rafa y Jordi. A continuación, fuerte el aplauso para Cali. De Corea, fuerte el aplauso para Neis. También de Corea. A continuación hemos tenido a Tamara. Que viene del baile, hemos tenido a Escaramancia. Parecía que no íbamos a tenerla, pero hemos tenido también a Carla. Ha tenido un papelón nuestra líder Ana. A la coordinación de esta jornada tan bonita y a la mayoría hemos tenido a